Después de un periodo prolongado en el desierto, las áreas de recursos naturales y metales preciosos en las que se especializa Sprott con sede en Toronto han visto un interés de los inversores considerablemente mayor durante el último año. Y bueno, pues ahora con más de 21.000 millones de dólares en activos bajo administración, la compañía, bajo el nuevo director ejecutivo Whitney George, se está posicionando como el experto de referencia para los inversores que buscan exposición a materias primas y acciones relacionadas con materias primas. Y hablamos recientemente con George y sus colegas John Ciampaglia, John Hathaway, Matthew Haynes y Per Hander sobre la evolución de la empresa. Y bueno, pues las macro tendencias en las que buscan capitalizar y las oportunidades específicas que ven hoy en metales preciosos como el uranio, energía, materiales de transición y acero. Whitney, desde que se unió a Sprott en 2015, pasó de ser gerente de cartera a presidente y director ejecutivo a partir del verano pasado. Y él describe cómo ha evolucionado la empresa durante ese tiempo. Y Whitney George es que dice que conoció a Sprott en su época como gestor de cartera en Royce & Associates. Compró sus primeras acciones en el otoño de 2008 porque él era un gran admirador del negocio de gestión de activos y quería exposición a activos más tangibles, específicamente metales preciosos, que era y es la especialidad de Sprott. Cuando dejó Royce en 2014 y antes de unirse a Sprott, comenzó a comprar acciones por su cuenta personal porque él lo veía como una verdadera oportunidad contraria. Y el interés en los metales preciosos era bastante bajo, pero bueno, la empresa había adquirido una experiencia significativa y productos únicos en el espacio y él sintió que los metales preciosos y la minería estaban destinados a volver a ser populares. Con el tiempo tuvo éxito al invertir en administradores de activos porque a él le encanta el apalancamiento operativo sin el apalancamiento financiero. Y eso fue uno que encontró particularmente atractivo. Una vez que se unió a Sprott, le quedó cada vez más claro que en lugar de diversificarse como lo estaba haciendo, principalmente en el negocio de fondos mutuos de Canadá, el mejor amigo a seguir era dividir el negocio de fondos tradicional y concentrarse exclusivamente en construir los metales de la compañía y franquicia minera. La separación del negocio de fondos canadiense ocurrió en 2017 y desde entonces él ha tomado una serie de pasos importantes para duplicar los metales preciosos y las materias primas. Compraron el antiguo fondo central de Canadá Central, y lo convirtió en Sprott Cyclical Gold and Silver Trust, CEF, que cotiza en bolsa. Compramos el negocio de capital activo de oro y metales preciosos de Tocqueville Asset, dirigido por John Hathaway, uno de los verdaderos pioneros de la inversión en metales preciosos. El año pasado nos diversificamos hacia el uranio al comprar Uranium Participation Trust, que ahora es Sprott Cyclical Uranium Trust. En Toronto se conoce con el ticker de UU. Así como también al comprar los derechos de lo que ahora es Sprott Uranium Miners ETF, con el ticker URNM. También hemos creado productos de Novo. Uno de los más importantes es una estrategia de Sprott Energy Transition Materials de cuentas separadas que lanzamos en julio del año pasado. A partir de nuestro último trimestre informado teníamos 21.000 millones de dólares en activos, más del triple de los 6.000 millones de dólares que teníamos cuando separamos los negocios en 2017. Alrededor del 75% de esto están 5 fideicomisos que cotizan en bolsa que tienen activos físicos en orden AUM, que es oro y plata, uranio y platino y paladio. Y ese negocio puede escalar rápidamente, con márgenes incrementales muy altos, y creemos que puede llegar a ser mucho más grande de lo que es hoy. En general queremos ofrecer una variedad de opciones, o sea, activo físico frente a acciones, activo frente a pasivo, que permitan a los inversores institucionales e individuales obtener exposición a activos tangibles. Hasta el último año, más o menos, esta ha sido un área que ha visto falta de inversión durante 15 a 20 años. Creemos que estamos en una buena posición que es inigualable desde el punto de vista competitivo para el entorno macroeconómico que se avecina.
A lo que le preguntan al señor Whitney George que describa por qué cree que el entorno macroeconómico le va a beneficiar. A lo que él responde, hay dos grandes temas en marcha que creemos que son cambios fundamentales. Y uno es la reversión de la globalización, que probablemente signifique más competencia por las materias primas a medida que el mundo pasa de un enfoque justo a tiempo para el suministro de esos materiales a un enfoque más justo por si acaso. La madre naturaleza puso las materias primas en lugares amigables e inconvenientes. A medida que la seguridad del suministro adquiera una mayor importancia, tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, esperaríamos que aumente el nivel general de competencia por ese suministro. El segundo cambio fundamental implica políticas energéticas globales. Las iniciativas de descarbonización requerirán una enorme cantidad de material extraído. En muchos casos, pues la falta de inversión crónica en la capacidad de suministro y la dificultad y el tiempo necesario para llevar el material de las minas a la producción, pues nos indica que será un ciclo largo en el que la oferta no se mantendrá al día con la demanda, ejerciendo pues una dramática presión alcista sobre los precios de los productos. Creemos que todo esto nos prepara pues para un superciclo de materias primas en el que necesitaremos respuestas de precios reales para permitir la producción de todos los materiales, cobre, níquel, litio, plata, uranio y otros, que se van a necesitar. No creemos que muchos de los objetivos de política que se han establecido se puedan lograr sin eso. La respuesta comercial de Sprott a eso pues, ha sido expandir las opciones de inversión que ofrece relacionadas con estos temas amplios y bueno, pues describe algunos casos. John Ciampaglia comenzaría con nuestra adquisición de Uranium Participation a mediados de 2021. Ya gestionamos una serie de fondos de productos básicos de un tipo u otro y pensamos que el mercado del uranio estaba particularmente dislocado y necesitaba volver al equilibrio. En otras palabras, lo vimos como una oportunidad de muy buen valor. Era un mineral fundamental que se usaba para producir el 20% de la electricidad de los Estados Unidos y el 10% de la electricidad en todo el mundo. Y creíamos que, una opinión más contraria en ese momento que ahora, que la energía nuclear tenía un papel muy importante que desempeñar en el cumplimiento de los objetivos de descarbonización establecidos por los formuladores de políticas de todo el mundo. Y en ese momento el uranio se cotizaba alrededor de $28 por libra, un precio que era insuficiente para que algunas de las minas de mayor grado siguieran operando. ¿Cómo podría tener las minas de alto grado en cuidado y mantenimiento durante años con un mineral tan crítico? Y en nuestra opinión es que el mercado finalmente tendría que reiniciarse con implicaciones de inversión positivas tanto para el uranio físico como para las acciones relacionadas con el uranio. Cuando comenzamos a contar nuestra historia sobre el uranio, descubrimos que muchas personas estaban analizando este tema de una manera mucho más holística, realmente en torno al concepto más amplio de transición energética. Y eso nos llevó a desarrollar la estrategia de materiales de transición energética, pues para invertir en empresas involucradas, ¿no? En la exploración, producción, distribución y reciclaje de metales y pues materias primas que son esenciales para la transición hacia una economía menos intensiva en carbono. La estrategia se lanzó en julio del año pasado y también pues estamos buscando oportunidades adicionales de ETF en el espacio. Solo para reforzar lo que Whitney dijo anteriormente, esperamos una transición de varias décadas en las que habrá una inversión creciente y necesaria en infraestructura energética, generación, transmisión, almacenamiento y seguridad. Y eso, pues bueno, requerirá cantidades masivas de materias primas y en muchos casos, pues múltiplos de los que se requiere hoy. Queremos ofrecer una gama de opciones para invertir contra todo eso, pues como la gente lo crea conveniente. Y profundizando en un par de materias primas en particular, hablé sobre el caso de inversión general para las acciones relacionadas con el cobre. John Ciampaglia continúa diciendo de que el cobre pues, es un buen ejemplo representativo, es un insumo fundamental necesario en casi todos los ámbitos para la aplicación de transición energética, como la energía eólica, la energía solar, la energía hidroeléctrica y la energía térmica renovable. Es esencial para la generación y transmisión de electricidad. Los sistemas de energía renovable requieren de 5 a 7 veces la cantidad de cobre en comparación con los diseños tradicionales. Y los vehículos eléctricos requieren cerca de 3 veces la cantidad necesaria de cobre en comparación con los automóviles a gasolina.
Al mismo tiempo, los niveles de inventario de cobre y de casi todos los metales industriales son críticamente bajos debido a una década de suministro. La inversión insuficiente, pues seguida de más restricciones inducidas por COVID en el desarrollo y varios problemas de la cadena de suministro, pues también. Está claro que el cobre seguirá estando sujeto a la volatilidad de los precios del mercado, pero es poco probable que la oferta satisfaga pues lo que debería ser un aumento significativo de la demanda mundial durante mucho tiempo, tanto por el volumen como por el precio. O sea, esperamos que las mejores empresas upstream de la industria se beneficien a largo plazo de eso. Un breve ejemplo que daría sería First Quantum Minerals, en Toronto se conoce como FM, y es uno de los productores de cobre más grandes del mundo, con una producción anual de alrededor de 800.000 toneladas, en camino de crecimiento para alcanzar al menos 1 millón de toneladas a través de proyectos brownfield y ya comprometidos. Creemos que la empresa está bien administrada, está comprometida pues con la gestión prudente de su balance y tiene un historial de cumplimiento pues de los plazos y presupuestos de construcción. También se enfoca en satisfacer una parte significativa de sus propias necesidades de energía a través de fuentes de energía renovables. El precio de la acción, pues alrededor de unos 30,35 dólares, puede ser volátil en relación con los movimientos a corto plazo en los precios del cobre y los problemas pues, regulatorios de vez en cuando en los países en los que opera, pero en general los consideramos como una oportunidad dado nuestro largo plazo. Perhander dice que comienza con el hecho de que la energía nuclear es altamente confiable y eficiente en comparación con otras formas de generación de electricidad, que es la fuente de energía más amplia según las emisiones equivalentes de CO2 por gigavatio hora producido. Pues a partir de la conferencia sobre el cambio climático de las Naciones Unidas en 2021, conocida como COP26, se ha permitido de manera más formal que la energía nuclear regrese a la conversación como una fuente de energía importante. Y ese es particularmente el caso con pues, la electricidad de carga base a medida que el mundo avanza hacia cero emisiones netas y hay un mayor énfasis, especialmente después del comienzo de la guerra en Ucrania, lo que es en la seguridad energética. Y eso ya ha dado lugar a un número significativo de anuncios de reinicios de plantas de energía nuclear, extensiones de vida útil y nuevas construcciones, pues según las estimaciones, la demanda de electricidad va a crecer un 40% durante los próximos 20 años, por lo que incluso si la energía nuclear mantiene su participación del 10% en el mercado, veremos una expansión más que significativa de la capacidad de generación nuclear. Argumentamos que el crecimiento será mucho mayor que eso, pues a medida que la energía nuclear tome participación del mercado. Todo eso habla de un alto crecimiento en la demanda a largo plazo del uranio. El precio del uranio ha aumentado desde los 28 dólares por libra que John pues mencionó anteriormente, pero después de superar los 60 dólares en abril del año pasado, ahora ronda los 50 dólares por libra. Y eso todavía está por debajo de los niveles de incentivo para reiniciar lo que se consideraría producción de nivel 2 y mucho menos el desarrollo de nuevas instalaciones. El uranio no es tan escaso, pero la pregunta es si es rentable extraerlo o no. Todo sin aumentar significativamente precios. O sea, no creemos que haya forma de que la oferta pueda satisfacer al aumento de la demanda que vamos a ver. Una cosa importante para agregar a la energía nuclear es el costo real del combustible en relación con el costo total de generación de energía. En una central eléctrica de gas natural, alrededor del 70% del costo operativo es el gas natural para operarla. En una central nuclear, el uranio para alimentarla es inferior al 5% del costo total de operación. Eso significa que los clientes son mucho menos sensibles a los precios. Hay mucho margen para que aumenten los precios sin que la demanda se vea afectada negativamente. A la pregunta del desafío, la energía nuclear se ha basado durante mucho tiempo en preocupaciones de seguridad. No sigue siendo una barrera importante para la demanda, a lo que Perhander contesta de que no, en mi opinión. Existen argumentos muy racionales que respaldan la seguridad de la energía nuclear. Si observa a lo largo del tiempo la cantidad de muertes por kilovatio hora producida en comparación con otras fuentes de energía, la energía nuclear es tan segura como cualquier otra y mucho más segura que la mayoría. La energía del carbón ha matado a cientos de miles debido a las emisiones que produce. Incluso con accidentes de alto perfil como Three Mile Island, por costoso que fuera perder un reactor, nadie resultó herido.
Con el desastre de Fukushima en Japón, 20.000 personas murieron debido al tsunami, pero nadie murió por exposición a la radiación liberada. Nunca ha habido ningún accidente relacionado con desechos nucleares. En contexto, vemos la seguridad más como un argumento a favor de la energía nuclear que en contra. Por supuesto que algunos nunca estarán de acuerdo, pero la receptividad a los argumentos a favor de la energía nuclear está cambiando. Cuando habla ahora con los responsables políticos, con los inversores, incluso con el público en general en Europa, sintiendo el dolor de los precios más altos de la energía, más personas están escuchando. A la pregunta de, además de ofrecer a los inversores exposición al uranio físico, también tiene un ETF de mineros de uranio administrado pasivamente, ¿por qué adoptar ese enfoque? A lo que John Campaglia contesta, si observa todas las empresas mineras de uranio que cotizan en bolsa en el mundo, hay tal vez 80 de ellas, con una capitalización de mercado total de alrededor de 30.000 millones de dólares. De los 80, solo 2, Cameco, con ticker de CCJ, y Kazatomprom, de Londres, con el ticker de KAP, están produciendo hoy a escala, y eso convierte a casi todos los demás en una empresa de desarrollo o exploración. El sector está en proceso de recapitalización, por lo que creemos que tiene mucho más sentido repartir las apuestas en lugar de tratar de identificar a los productores individuales, o sea, ganadores que van a crear el mayor valor apalancado en el precio del uranio. A la pregunta de hablemos del oro, empezando por qué no sirvió como cobertura contra la inflación que muchos pensaron que serviría en 2022, John Hathaway respondió pensé que 2022 resultaría ser un mejor año de lo que fue. El oro alcanzó un nuevo máximo en la primera mitad del año, impulsado en gran parte por los titulares de inflación, pero luego se convirtió en la narrativa de que la Reserva Federal iba a acabar con la inflación aumentando agresivamente las tasas de interés, lo que a su vez fortaleció el dólar. Correcta o incorrectamente, un dólar fuerte a menudo afecta negativamente los precios del oro y las acciones relacionadas con el oro, y eso fue lo que sucedió en la segunda mitad del año. Me gustaría señalar, sin embargo, que el precio del oro para el año terminó más o menos plano, mientras que los mineros bajaron un 8,9%, o sea, no excelente pero bastante bueno en ambos frentes en relación con el S&P 500, que tuvo su peor año desde la crisis financiera del 2008. Y a la pregunta de cómo caracterizaría las perspectivas de inversión en el sector hoy en día, John Hathaway terminó respondiendo también de que el primer punto que destacaría es que no creemos que se haya derrotado a la inflación. Se está moderando, pero creo que se puede argumentar que la Reserva Federal no logrará luchar contra la inflación porque el impacto negativo en la economía será demasiado severo. Si la Reserva Federal cambia de rumbo y el gobierno continúa gastando dinero como loco, volveremos a estar donde comenzamos en términos de generar presiones inflacionarias. Si posee oro y acciones relacionadas con el oro como un mitigador de riesgo en caso de desorden monetario, que es mi argumento principal, creo que el caso es hoy tan sólido como siempre. El mercado de los últimos meses parece estar oliendo eso, lo que ha llevado a que el precio del oro aumente por encima de los $1.900 a poca distancia de un nuevo máximo histórico. Y a pesar de eso, el sentimiento general hacia el espacio sigue siendo extremadamente débil y el interés de los inversores es aún extremadamente bajo. Si observa la oferta, la demanda en términos del metal físico, lo que tiene básicamente es un enfrentamiento mexicano, ¿no? El modesto crecimiento incremental de la demanda se ve prácticamente igualado por la oferta de la mina que avanza poco a poco. Sin embargo, agregaría que la industria de la minería del oro en general está agotando las reservas y no habría una respuesta rápida de la oferta si los precios del oro aumentarían significativamente. Los proyectos que moverían la aguja costarían miles de millones de dólares e implicarían procesos de aprobación onerosos y costosos. Mi opinión es que incluso con $2.500 de oro no vería durante mucho tiempo un aumento significativo en la producción anual de oro que amortiguaría materialmente el precio. A John Hathaway le pregunta ¿cuál es el caso general de las acciones de las empresas mineras de oro en el tipo de entorno que está describiendo? A lo que él responde, en las fases iniciales de un alza en el precio del oro, por lo general obtienes más por tu dinero en acciones mineras que en el metal físico. Y a nivel mundial actualmente cuesta entre $1.250 y $1.350.
producir una onza de oro, por lo que los mineros están generando márgenes antes de impuestos por onza de $550 o más. Si el precio del oro pasa de $1.900 a $2.200, un aumento del 16%, el margen para los mineros pasa de $550 a $850, un aumento del 55%. No es necesario plantear la hipótesis de un aumento drástico en el precio del oro o un gran cambio en el sentimiento del sector para imaginar que las mineras de oro superarán el metal físico en 2-3 veces a mediano plazo. En términos de valoración, las acciones de la minería del oro cotizan hoy cerca de un mínimo de 35 años en comparación con el precio del oro en lingote. Se negocian con un descuento de valoración respecto al S&P 500 a pesar de una mayor rentabilidad y un menor apalancamiento que la empresa media del S&P. En promedio también ofrecen un rendimiento de dividendo de 100 puntos básicos más alto que el S&P 500, lo que normalmente pues, no ha sido el caso. Y entre las acciones de oro, ¿qué tipo de ideas encuentra más atractivas hoy en día? Y John Hathaway pues, sigue respondiendo que en general encontramos empresas más pequeñas disponibles a mejores precios que los nombres de mayor capitalización como Newmont, con ticker de NEM. Barrick Gold, Newcrest Mining en Sydney con el ticker como NCM y Agnico Eagle Mines con el ticker de AEM. Estos nombres de mayor capitalización no son poco interesantes, pero tienden más a ser marcadores de posición más seguros para el juego del marketing que describí. Hoy en día estamos encontrando más ventajas en las empresas con la oportunidad de aumentar significativamente la producción, ofreciendo un potencial de crecimiento pues en lo que en general no es una industria en crecimiento. Un buen ejemplo de eso sería i80 Gold, IAUX, que fue elaborado por Ewan Downie, un veterano de la industria muy respetado con una compañía que ha reunido una variedad de activos básicamente desechados en Nevada, o sea, uno de los más favorables jurisdicciones en el mundo y está teniendo mucho éxito en la perforación. Hay un camino legítimo para que la compañía aumente la producción de oro desde la base muy pequeña actual a algo así como 300.000 onzas anuales dentro de 3 o 4 años. Las acciones cotizan hoy alrededor de $2,70 y no creemos que sea exagerado si alcanza sus objetivos de producción que podrían duplicarse. Y eso es sin ninguna expectativa de aumento de los precios del oro y sin la ventaja de algunos descubrimientos de metales básicos bastante interesantes que han hecho en uno de los sitios de Nevada. Ambos proporcionan opcionalidad adicional en el lado positivo. Bueno, describe su caso de inversión más amplio para otro productor en ascenso, pues sería Equinox Gold en Toronto con el ticker de EQX. John Hathaway dice que el presidente y la fuerza impulsora aquí es Ross Beatty, un geólogo de formación que es una leyenda como emprendedor en serie en el negocio. Él pone su dinero donde está su boca y es honesto e inteligente, una combinación que no se ve tan a menudo en esta industria como me gustaría. Equinox también es una especie de colección improvisada de activos, tiene 7 minas de oro en producción en Estados Unidos, México y Brasil y una importante mina en construcción en Canadá llamada Greenstone, que espera pues, que sea la piedra angular de la empresa en el futuro. La historia aquí también es el crecimiento de la producción. De las aproximadamente 300.000 onzas de hoy, la compañía tiene un plan claro para lograr pues más de 1 millón de onzas en producción anual durante los próximos 4 a 5 años. Creemos que hay dos problemas principales hoy que pesan sobre las acciones. Y una es la mina de México, los filos, que es un buen activo, pero les ha dado acidez con paros laborales y amenazas de cambios regulatorios e impositivos negativos. En un mundo perfecto estaría gastando más dinero para hacer de los filos una mina mucho más grande, pero por el momento no ha podido hacerlo debido a la dinámica actual en la jurisdicción. El segundo tema es sobre Greenstone, el cambio de juego para la empresa, ya que aumenta a la producción, que se espera que esté en línea en algún momento de la primera mitad del próximo año. Y esta es una empresa conjunta, propiedad de Equinox en un 60% en la reconocida firma de banca comercial de oro Orión. La producción total en el primer año se estima de 400.000 onzas con costos de mantenimiento totales estimados de alrededor de $850 por onza. Greenstone tiene mala reputación porque el vendedor parece convencido de que la empresa necesitará recaudar más dinero para que entre en línea. Simplemente no creemos que ese sea el caso. Son aproximadamente 2/3 del camino a través del proceso de construcción.
bueno, que está dentro de lo previsto y no ha tenido sobrecostos de material. Al precio del oro de hoy, están ganando mucho dinero en otros lugares para financiar la construcción restante. Incluso si los precios del oro caen, creemos que tienen los activos que necesitan para financiar la tubería de crecimiento. Bueno, volvemos a los filos. Nuevamente es un buen activo, solo un dolor de cabeza. Ross Beatty tiene un historial de pensamiento creativo y me imagino que una vez que ponga en marcha a Greenstone va a encontrar una solución para disipar el riesgo de la línea principal de los filos. Quizá lo escinda, lo venda todo o parte de él a un grupo más centrado en México. Cualquiera que sea el camino tomado, creemos que hay una buena posibilidad de que el valor obtenido sea más alto que el precio que el mercado está considerando actualmente. Bueno, las acciones que han alcanzado los $13 a mediados del 2020 actualmente cotizan alrededor de $4,50. ¿Qué lado positivo ve desde aquí? Y John Hathaway contesta de que Equinox fue una de las acciones con peor desempeño en el sector de metales y minería el año pasado, por las razones que acabamos de discutir, que creo que no son válidas o pueden corregirse. Cuando Greenstone comience a producir, tendrá un activo insignia de clase mundial, cambiando el perfil de producción y alejando favorablemente el equilibrio geopolítico de los filos. Nuestro escenario base asume los precios actuales del oro y que alcanzaron sus objetivos de producción, lo que creemos que podría dar lugar a que las acciones volvieran a los $9 aproximadamente a los que cotizaban en abril pasado. Con un poco de alegría en los precios del oro y una mejora en la óptica alrededor de los filos, el precio de $13 de hace unos años ciertamente está al alcance. No es tan importante para la tesis general, pero vale la pena mencionar que Equinox es el mayor accionista de I-80 Gold, con aproximadamente el 25% de las acciones. El valor del mercado de esa posición es de alrededor $175 millones y una vez más pues no hace ni deshace el caso, pero es una buena opción en el lado positivo. Bueno, queríamos preguntarle acerca de las criptomonedas cuyos argumentos como clase de activo no son diferentes a la del oro. Y John Hathaway dice así, que la razón de ser de las criptomonedas es similar en muchos sentidos y cree que cuando volaba alto eliminó el humo de la habitación por oro. No tengo números, pero me imagino que ese fue particularmente el caso de las personas menores de 40 años. No renunciaría a las criptomonedas a pesar de la cantidad de capital que se ha destruido para los recién llegados. Sin embargo, sea cual sea el camino que tome como clase de activo, realmente no espero que tenga mucho impacto en el caso de inversión del oro. Incluso a pesar del decepcionante año pasado, el oro se mantuvo muy bien. No creemos que el argumento a favor hoy en día dependa en absoluto de lo que la gente esté haciendo en criptografía. Sobre la estrategia, dice que creen que están ante una buena posición que es inigualable competitivamente para el macroentorno económico por delante. Bueno, Sprott Focus Trust, una cartera que Whitney trajo consigo cuando dejó Royce, es algo así como una anomalía en Sprott, dado que es un fondo de acciones de valor más tradicional. Alejándose un poco de los metales y la minería, ¿puede describir una idea o dos en esta estrategia que le interese particularmente hoy? A lo que Matthew Haynes responde que tenemos algunos sesgos clave con la estrategia Focus Trust. Una es que estamos orientados al valor absoluto, apuntando a acciones que cotizan a 7 u 8 veces el ingreso operativo o una tasa de capitalización de mediados de la adolescencia sobre el valor empresarial. Dada esa orientación de valor absoluto, hemos tenido que ser muy pacientes porque el mercado a veces puede no ofrecer muchas oportunidades y esa paciencia ha valido la pena con el tiempo. La estrategia también conduce a diferentes tipos de exposiciones en diferentes momentos, donde hemos estado más activos en los últimos años y ha sido más en los negocios cíclicos. Algunas de las semillas que plantamos hace años en tales empresas finalmente han comenzado a crecer hasta convertirse en árboles de tamaño decente. En ciertos casos estamos cosechando alguna ganancia, en otros pues creemos que la historia todavía tiene mucho espacio para funcionar. ¿Sería el acero en general y Schneider Steel en el Nasdaq con el ticker de SCHN en particular buenos ejemplos de esto último? A lo que Matthew Haynes responde: sí, hay un par de cosas que suceden en el acero que nos interesan. La demanda siempre será cíclica, pero vemos impulsores estructurales a largo plazo que son positivos para el acero. La legislación en los Estados Unidos está promoviendo el gasto en infraestructura. Hay vientos de cola estructurales en torno a la construcción no residencial de cosas como almacenes y centros de datos.
La infraestructura envejecida de mediados del siglo XX es vieja, necesita ser reemplazada. En el frente de la transición energética, generalmente se reconoce que las tecnologías bajas en carbono son más intensivas en metales que las tecnologías que están reemplazando. Dentro del sector hay un cambio secular, acelerado en los Estados Unidos, pero que también está ocurriendo a nivel mundial, hacia lo que es la producción de acero, utilizando pues hornos de arco eléctrico que requieren chatarra de acero reciclada como materia prima. Las miniacerías que producen acero de esta manera son un 40-60% menos intensivas en emisiones que las acerías que queman mineral de hierro y carbón metalúrgico en altos hornos. La producción con chatarra de acero varía desde el 70% del mercado en Estados Unidos hasta alrededor del 50% en India, el 25% en Japón y el 10% en China. Ahora que la calidad del acero producido por las miniacerías coincide con la que se fabrica con tecnología de alto horno, es probable que estas cifras aumenten en todas partes. Lo que nos lleva a Schneider, cuyo negocio principal es proporcionar chatarra a las minacerías. Tienen más de 50 instalaciones de reciclaje de metal en todo el país que utilizan pues trituradoras masivas y otros equipos pues para masticar autos viejos, electrodomésticos, maquinaria, equipos industriales pesados pues para crear esa chatarra que sí se puede reutilizar en la producción de acero y otros metales. Las instalaciones a menudo están bien conectadas con la infraestructura de transporte que le da a la empresa una fortaleza particular en cierta geografía. Son el número 2 en el mercado de Estados Unidos en reciclaje de acero, detrás de Nucor, que es también el mayor productor de acero de Estados Unidos por derecho propio. Schneider también tiene una planta cautiva de fabricación de acero en Portland, Oregon, que funciona con energía hidroeléctrica y gana premios por sustentabilidad. La compañía lanzó recientemente un producto de acero verde que creemos que tiene mucho potencial, ya que los clientes buscan reducir pues, su huella de carbono. Y la historia principal de la empresa es la creciente demanda secular de chatarra reciclada, pero el lado de la producción del negocio también tiene potencial de crecer muy bien. Las acciones ahora alrededor de $33,75 están un 45% por debajo de su máximo de 52 semanas. ¿Cómo ves la valoración desde aquí? Y Matthew Haynes responde que gran parte de la caída del precio de las acciones refleja una caída cíclica en la demanda y los precios del acero terminado en los últimos 9 meses. Y dada pues las tasas actuales de utilización de la capacidad. No esperamos que eso cambie pronto, pero en relación con el potencial de ganancia más normalizado de la empresa, creemos que las acciones de hoy están caras. Si asumimos una tasa de capitalización del 8%, nuestra estimación de $180 millones a largo plazo, ingreso operativo anual, el precio de las acciones estaría a mediados de los $60. Eso es bastante convincente, dado que creemos que probablemente estamos cerca del final del ciclo y que nuestra desventaja con respecto al precio actual, que está justo por encima de una veces el valor contable, es muy limitada. Pues para cerrar con algo completamente diferente, explique su interés en el corredor de bienes raíces comerciales Marcus & Millichap, conocido como MMI. Matthew Haynes dice que esta es una firma interesante y bastante fuera de radar, que es líder en el mercado de clientes privados, ¿no? Sobre todo pues lo que es para el corretaje de bienes raíces comerciales, involucrando transacciones de entre 1 millón y 10 millones de dólares. La compañía tiene una historia de 50 años en el negocio, comenzando pues en California, pero que ahora están operando en mercados de todo el país. Cerca del 90% de los ingresos totales provienen de comisiones sobre transacciones. Y el segmento de clientes privados del mercado es muy activo e incluye ofertas para cosas como viviendas para personas mayores, autoalmacenamiento, pequeños hoteles, pequeños edificios de oficina y pequeñas viviendas de unidades múltiples. Al menos una parte de la transacción suele ser una persona de alto patrimonio neto o un pequeño fondo privado o sociedad. Y esta parte del mercado es atractiva desde una perspectiva de corretaje porque tiende a haber una mayor rotación, ¿no? Sobre todo con el volumen de negocios afectados, no solo por las tendencias macroeconómicas, sino también pues por otros eventos como la muerte, el divorcio y los impuestos. Y esto hace que el negocio sea menos volátil a largo plazo. La empresa está muy bien dirigida, con una cultura centrada en el servicio al cliente y un largo historial de creación de valor a través de fusiones y adquisiciones en una industria aún bastante fragmentada. Han sido cuidadosos y enfocados al buscar agregar equipos establecidos con experiencia especializada en ciertas geografías y ciertos segmentos de activos.
El crecimiento general del valor contable por acción es un indicador del valor que han creado, se han compuesto en un 19% anual desde 2015. También mencionaría el balance general, que después de compensar 150 millones de dólares en compensación diferida, tiene efectivo neto y valores de casi 420 dólares millones o más, de 10 dólares por acción. O sea, tiene mucha flexibilidad para invertir en crecimiento, a pesar de cualquier debilidad en el entorno macroeconómico. Al mismo tiempo, pues que devuelven capital a los accionistas a través de dividendos y recompra. ¿Qué tan baratas considera las acciones al precio actual de casi 36 dólares? A lo que Matthew Hathaway responde: la empresa no es inmune al entorno macro con un aumento de las tasas de interés. La cantidad de transacciones se ha reducido en los últimos trimestres, lo que ha afectado tanto a los ingresos como a los márgenes. Y eso explica por qué las acciones han bajado casi un 40% en los últimos 9 meses y pues se opere hoy a una tasa de capitalización de aproximadamente un 15% en nuestra estimación anual de casi 170 millones de dólares de ingresos operativos normalizados. En base a la calidad del negocio, en un entorno pues más normal como volumen de transacciones, una tasa de capitalización del 8% sobre los ingresos operativos sería más razonable. Esto se reduciría a un precio al norte de 60 dólares por acción. El fundador de la empresa, George Marcus, tiene 81 años, sigue siendo el presidente del directorio y posee más del 35% de las acciones en circulación. No conozco en absoluto sus planes, pero esta empresa me parece una Berkshire Hathaway, ¿no? Con una posición de liderazgo en un mercado atractivo y la capacidad comprobada de redesplegar el flujo de efectivo libre pues de manera que genere valor. Siempre estamos contentos de tener lo que consideramos un compuesto, pero podemos imaginar que otros también podrían estarlo. Divulgación importante: el rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros. Las inversiones, los comentarios y las declaraciones son del autor y pueden no reflejar inversiones y comentarios en otras estrategias administradas por Sprott Asset. Sprott Asset o cualquier otra entidad o afiliado de Sprott, las opiniones expresadas en este comentario pertenecen al autor y pueden diferir ampliamente de las opiniones de otros administradores de cartera afiliados a Sprott o profesionales de la inversión. La información proporcionada es de carácter general y se proporciona en el entendimiento de que no se puede confiar en ella ni considerarse como la prestación de asesoramiento fiscal, ni legal, contable o profesional. Los lectores u oyentes deben consultar a sus propios contadores y abogados para obtener asesoramiento sobre las circunstancias específicas antes de tomar cualquier medida. Las opiniones expresadas con respecto a una empresa, valor, industria o sector del mercado en particular no deben considerarse una indicación de la intención comercial de los fondos de inversión administrados por Sprott Asset. Estas opiniones no deben considerarse ni consejos de inversión ni deben considerarse una recomendación para comprar o vender.